Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos llegado a Juan 3:16. De los 31.102 versículos de la Biblia, podríamos decir que este es el versículo por excelencia. El más conocido, el más memorizado, quizás el más predicado, el más utilizado en nuestro evangelismo. Martín Lutero decía acerca de este versículo que es la Biblia en miniatura. Pero a pesar de lo cotidiano que puede ser este versículo para nosotros, creo que es sin duda el más difícil que me ha tocado predicar. Y no es porque su interpretación sea difícil. Me he enfrentado a textos mucho más complicados. Es el más difícil de todos para predicar porque estos versículos tratan con el amor de Dios. Todos los atributos de Dios son impresionantes y son dignos de alabanza. Pero cuando estudiamos el amor de Dios como nos lo muestran las Escrituras, es algo que va más allá de cualquier comprensión humana. Charles Spurgeon decía que este versículo es tan claro que un niño puede entenderlo, pero tan profundo que ningún teólogo nunca jamás podrá agotar toda su profundidad. Una de las preguntas más importantes de nuestra existencia es: ¿qué es el amor? Y el mundo ha fallado en dar la respuesta correcta a esta pregunta. Y fallan porque buscan en el lugar equivocado. Muchos buscan en los filósofos, otros buscan lo que es el amor en los programas de televisión y otros en su propia experiencia personal con el amor. Pero si nosotros queremos dar una respuesta correcta a esta pregunta, tenemos que ir a la fuente del amor. Y en las Escrituras, en la palabra de Dios, es donde encontramos esta maravillosa declaración. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. No dice solamente que Dios ama, sino que Dios es amor en su esencia más profunda. Así que si nosotros queremos saber realmente qué es el amor, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo es el amor de Dios? Y eso es lo que espero que con la ayuda de Dios y del Señor podamos ver en este pasaje del día de hoy. Quiera el Señor ayudarnos a comprender hoy un poco más de la grandeza de su amor. Leamos Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy veremos el sublime amor de Dios. Te ruego que lo recibas y no te condenes por rechazarlo. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. El objetivo del sermón de hoy es el siguiente: que podamos crecer en nuestra comprensión del sublime amor de Dios el Padre por nosotros y así nos aferremos a ese amor para vida eterna. Y lo vamos a ver a través del siguiente esquema. En la primera parte vamos a ver en qué consiste ese amor de Dios que es tan sublime. En la segunda parte y en la tercera vamos a ver que ante ese amor solamente hay dos opciones. En primer lugar, los que rechazan su amor. Y en el último punto veremos cómo son los que reciben su amor. Pero antes de entrar en el primer punto, es importante que podamos ver este versículo en su contexto. Recordemos que en los versículos anteriores Jesús tuvo una conversación con un fariseo
llamado Nicodemo. Y Jesús le confronta porque le dice que él no estaba dentro del reino de Dios, a pesar de que era el gran maestro de Israel. Porque para poder entrar en el reino de Dios, primero tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo, confundido ante la respuesta de Jesús, le preguntaba que cómo era eso posible. Y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aprendimos que solo podemos entrar en el reino de Dios no por ninguna respuesta humana, sino por una obra sobrenatural que viene del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Espíritu que nos limpiaba no solo por fuera, sino principalmente desde adentro, que nos daba un nuevo corazón, que nos daba nuevos deseos para obedecer a Dios. Y vimos que era una transformación tan grande que se describía como nacer de nuevo. Pero versículos más adelante vimos que esa obra del Espíritu dándonos vida era solo posible por la obra del Hijo, muriendo en una cruz como sustituto por nuestros pecados. Es así como termina la conversación de Jesús con Nicodemo. Le dice Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a su crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vemos al Espíritu, vemos al Hijo, pero ahora Juan va a ir aún más profundo en una comprensión completa del amor de Dios. Y nos va a decir que esa obra del Espíritu, ese sacrificio del Hijo, son el resultado del amor de Dios el Padre por nosotros. Así que veámoslo en el primer punto: el sublime amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También fue difícil encontrar una palabra que describiera la grandeza del amor de Dios. Seguro que no hay una que sea perfecta, pero creo que esta se le puede acercar. Que el amor de Dios sea sublime significa que es de tal excelencia, de tal grandeza, de tal belleza, que inspira en el que lo recibe gran admiración y temor. Gran admiración y temor. Es de esa clase de amor de la que nos habla este versículo. Así que vamos a profundizar en él para poder responder a la pregunta que nos planteamos al principio: ¿qué es el amor? En primer lugar, el amor da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que lo primero que vemos es que el amor no es principalmente un sentimiento. El amor es una decisión que conlleva una acción que busca el bien del otro. El amor da. Es importante entender que hay varias palabras para el amor en el Nuevo Testamento. Una muy común es el amor fileo. Este tipo de amor se refiere a un amor fraternal, un amor o afecto entre amigos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Y dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Fileo, porque Lázaro era amigo de Jesús. El segundo tipo de amor es el amor estorge. Es un amor que es natural, es el amor familiar, es el afecto natural entre padres, hijos, hermanos. Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrán hombres tan impíos que serán sin afecto natural, sin estorges. Serán tan implacables, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, que ni el amor más natural en el ser humano estará en ellos. El tercer tipo de amor es el eros, el amor romántico. Es el amor que Dios bendice en el contexto matrimonial. Estos tres tipos de amores tienen un fuerte componente sentimental y emocional. Pero hay un cuarto término para el amor que es el que encontramos en estos versículos. Y es el amor ágape. Es un amor que está en otra categoría. Es un amor incondicional, sacrificial y desinteresado.
Es el amor del que nos habla Juan 3:16. Un amor que se basa en una decisión de dar algo al otro. En segundo lugar, el amor no solamente da, sino que da lo más valioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y es que Dios el Padre regaló a su Hijo a la humanidad. Lo dio como el regalo más valioso que podía dar. Y Juan usa la palabra unigénito para referirse al valor y a la excelencia del regalo que Dios nos dio. Nosotros, si hemos confiado en Cristo, somos hijos adoptados de Dios. Pero Cristo es su unigénito. Cristo es su único Hijo por naturaleza, de su misma esencia divina. Es su Hijo amado, es el Hijo del amor eterno del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, se nos dice en Mateo que desde el cielo vino una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Eso es lo que significa el unigénito, el amado de Dios. Hay algo de lo que me he dado cuenta como padre, y es que mientras más tiempo paso con mis hijos, más les amo, más apegado estoy a ellos, menos quiero separarme de ellos. ¿Puedes imaginar cómo era el amor del Padre por el Hijo, estando eternamente en una comunión de armonía y de gozo? Pues Dios el Padre dio a su Hijo, sacándolo de esa relación por nosotros. Fue su regalo más valioso para salvarnos. Pero eso no es todo. Porque el amor no solo da lo más valioso, sino que en tercer lugar da a pesar del gran costo que tiene. Hay algo más en estos versículos. Tenemos que entender lo que significa que Dios dio a su Hijo. Porque significa mucho más que regalarlo, mucho más que lo haya enviado del trono celestial a la tierra, mucho más que haya añadido una naturaleza humana débil a su naturaleza divina. En primer lugar, lo que significa es que Dios dio a su Hijo en el sentido de que lo envió a morir en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Pues de la manera que Juan nos dijo justo en los versículos anteriores. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, que Dios amó de tal manera que permitió que su Hijo fuese a la cruz a morir en nuestro lugar. Pero hay más. Hay algo más en el amor de Dios, mucho más que enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es interesante que esa palabra unigénito, monogenes en el griego, aparece en otro contexto en el Nuevo Testamento. Y se refiere a la relación entre Abraham e Isaac. Dice Hebreos 11:17 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pero ¿de qué manera ofreció Abraham a Isaac? Es lo que vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 14. Para poder entender lo que significa que Dios dio a su Hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Te suena parecido esta imagen?
la leña del sacrificio, la cruz que Cristo tuvo que llevar. Y Abraham tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Yahvé será provisto. Esta historia no fue escrita simplemente para mostrarnos la obediencia de Abraham a Dios. Fue escrita para mostrarnos lo que sucedería muchos años más tarde, cuando Dios, el Padre, tomaría el cuchillo para sacrificar a su propio hijo y desde el cielo lo destruiría con el fuego de su ira. Mas él, dice Isaías 53, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el Hijo no fue herido ni molido por los romanos ni por los judíos, sino, como dicen los versículos de Isaías más adelante, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo. Yahvé, el Padre, quiso quebrantarlo, molerlo, romperlo en pedazos, sujetándole a padecimientos. Solemos hablar del amor del Hijo muriendo en nuestro lugar, pero no debemos olvidar el amor del Padre entregándolo, sacrificándolo por nosotros. Estoy convencido de que muchos padres darían la vida por sus hijos, pero también estoy convencido de que ningún padre daría la vida de su hijo por otro. Su propia vida sí, pero no la de su hijo. Y eso fue lo que hizo Dios el Padre. Dio a su Hijo, a su amado, por nosotros. ¿Cómo crees que estaba el corazón del Padre en ese momento que Cristo estaba en la cruz y Él tenía que quebrantarle para no quebrantarnos a nosotros? Te invito a que en casa leas la historia de David y Absalón. Segunda de Samuel, capítulos 15 y 18. Absalón fue un hijo impío de David que mató a uno de sus hermanos y quería matar a su propio padre para robarle el trono. Y aún así, por ser su hijo, David no quería que nada le pasara a Absalón. Pero sin embargo, Absalón muere en batalla. Y esta es la reacción de David. Se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y si David se quebrantó así por un hijo impío que merecía la muerte, ¿cómo crees que estaba el corazón de Dios al tener que consumir a su Hijo eterno, amado, santo, puro, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos? ¿Puedes entender ahora cuán costosa fue tu salvación? ¿Hay alguien que pueda entender esta clase de amor que Dios nos muestra en su palabra?
¿Puedes entender algo más del amor de Dios por pecadores como nosotros? ¿Puedes entender la gravedad del pecado y el menosprecio que sería rechazar ese amor? Pero si eso no fuese suficiente para mostrar su gran amor, nos dice este versículo que Dios lo hizo por un mundo que le aborrecía. Cuarta característica del amor: el amor da al que no lo merece. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no solo quebrantó a su Hijo, lo hizo por un mundo que merecía cualquier cosa excepto ser amado. La palabra mundo en este contexto se refiere a un mundo malvado que ama el pecado y que está en rebelión contra su Creador. No se refiere a un mundo excelente, digno de ser amado. Es un mundo que es enemigo de Dios. Es un mundo que provoca a Dios con sus atrocidades y con sus pecados. Pues es a ese mundo a quien Dios amó. Y es de ese mundo del cual nos sacó a ti y a mí, si hemos confiado en su amor. Gracias a Dios que el amor no es un sentimiento, porque entonces todos estaríamos en el infierno. En quinto lugar, el amor rescata. Una de las razones que encontramos por las que Dios nos mostró su amor fue para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que no se pierda, que no sea condenado, que no sea juzgado. El significado de esta palabra también puede significar que no sea destruido, que no sea sentenciado a muerte. Pero es importante entender que esto no era una destrucción como simplemente dejar de existir y ya está, como muchas personas creen. Muchos creen que la muerte es el final de todo, pero realmente la muerte es el comienzo de todo. En Daniel 12:2 encontramos lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, eterna también. El infierno debe ser una cosa terrible. No soy capaz de hablar de él sin estremecerme. Me aterra pensar en las implicaciones de que alguien llegue allí. Y si fuésemos conscientes de cuán horrible es el lugar del cual Dios nos ha salvado, cuán agradecidos estaríamos con el Señor cada día de nuestras vidas. Porque nos ha rescatado del peor de todos los sufrimientos, un sufrimiento eterno. Esta clase de amor que busca rescatar fue algo que Juan el evangelista no entendió al principio. Pero cuando vio a Jesús levantado en su lugar, entendió que aunque nosotros desde aquí debemos advertir de un juicio, no debemos desear ese juicio para otros jamás. Por eso Juan hace esta aclaratoria en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La razón por la que Juan aclara esto es porque la mayoría de los judíos creían, primero, que eran salvos por ser judíos, y segundo, que el Mesías vendría una sola vez. Y cuando viniera, les apartaría para reinar con ellos, les libraría de sus enemigos y juzgaría a todos sus enemigos. Pero lo cierto es que Juan les está diciendo, porque su audiencia es mayoritariamente judía, que no, que el Mesías vino en su primera venida a salvarles a ellos también, que tenían que poner su fe en ese Mesías que vino a morir por sus pecados. Juan mismo llegó a pensar así en un momento, aún siendo discípulo de Jesús. Así lo podemos ver en Lucas capítulo 9. Antes de llegar a Jerusalén para ser crucificado, Jesús tenía que pasar por Samaria. Pero los judíos y los samaritanos eran enemigos. Por tanto, los samaritanos no le recibieron y no le dejaron pasar. Y nos dice Lucas capítulo 9 que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder
las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es la misma frase que Juan nos está diciendo aquí. Juan lo ha entendido. Juan aprendió esta lección. Juan aprendió lo que nosotros debemos aprender, que debemos advertir por amor de ese juicio, pero de nuevo nunca desearlo para alguien más. Porque de ese juicio éramos partícipes todos, incluso los que ahora estamos en Cristo. Es de eso de lo que Él nos ha librado. Es lo que queremos hacer como iglesia, desear lo mismo que Dios desea, que todos los hombres sean salvos. Pero también debemos advertir seriamente acerca de su juicio. Porque aunque el Hijo en su primera venida no vino a condenar, en su segunda venida en gloria sí lo hará. Así que no desaproveches esta ventana de la gracia de Dios para no perderte. Así que honra al Hijo, nos dice el Salmo 2, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos los que en Él confían. En sexto lugar, el amor exalta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que el amor de Dios no solo nos rescata de lo peor, sino que nos lleva a la posición más elevada. Y si tan solo fuésemos conscientes de la herencia que nos espera en Cristo, cuánta esperanza habría en nuestras vidas aunque vivamos en este mundo. Vida eterna es una vida que no solo es una vida que no se acaba, es una vida donde nos estaremos asombrando por siempre del amor de Dios en Cristo. Juan nos dice que esta es la vida eterna. Bueno, de hecho Jesús nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es una vida eterna que puede comenzar incluso aquí para aquellos que la reciben, pero que será perfeccionada en la eternidad. No habrá más muerte, no más dolor, no más lágrimas, no más pecado, no más separación de Dios. Seremos hechos como Cristo, tendremos cuerpos glorificados, seremos hechos reyes, sacerdotes e hijos del Dios Altísimo. Tendremos gozo, alegría y todo lo que siempre ha anhelado nuestra alma. Pues es allí a donde el amor de Dios nos quiere llevar, si lo recibimos. De manera que el amor también exalta. En séptimo lugar, el amor no hace acepción de personas. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Algo fascinante del amor de Dios es que no excluye a nadie por razones de sexo, de edad, de raza, de cultura, de nacionalidad. Es universal para cualquier tipo de persona. Lo único que excluye a una persona del amor de Dios es su incredulidad, su determinación de no recibir un amor tan grande. Pero algo más maravilloso de este amor es que no excluye a ningún tipo de pecador, a ninguno. Sea cual sea tu pasado, si tú miras a Cristo por la fe, crucificado por tus pecados, todos tus pecados te serán perdonados. Esa es la promesa de este versículo. Todo aquel, sin importar quién seas ni qué hayas hecho, que en Él crea, tiene vida eterna. Cualquiera, pone el pecado que quieras delante del amor de Dios en Cristo, y si te has arrepentido de verdad y has abrazado por la fe a tu Salvador, serás perdonado. Octavo, el amor es desinteresado. Hay que recordar quién fue quien nos amó. Fue Dios con D mayúscula. Dios, el creador de todo el universo. El Dios de la Biblia que nos dice que es un Dios autosuficiente. Lo que eso significa es que Dios no necesita de nada ni de nadie para estar completo y para ser feliz en sí mismo. La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu desde la eternidad
Es una eterna felicidad y no necesitaba nada para ser completada. Y eso hace del amor de Dios algo mucho más asombroso, porque no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. No era necesario. Podía habernos enviado a todos al infierno por nuestra rebelión, y Dios aún así iba a seguir siendo feliz. Nuestro amor no es así. Nuestro amor está normalmente manchado por egoísmo, pero qué bueno es saber que el amor de Dios es totalmente desinteresado, porque por lo tanto es un amor fiel y confiable. Podemos confiar en Él. Por último, aunque hay más características del amor, es importante recordar que el amor es justo. Dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. También es importante entender otro atributo de Dios. Los teólogos le llaman su simpleza. Es uno de sus maravillosos atributos, quizás pocos los conocemos. Pero lo que esto significa es que Dios no está compuesto por partes, sino que Él es de una sola pieza. Quiere decir que Él no es una parte amor, una parte justicia, una parte ira, una parte compasión, sino que todos los atributos de Dios son una sola cosa. Su amor es un amor justo, santo, infinito, poderoso y sabio. Su ira es una ira bondadosa, santa, buena, poderosa y sabia. Muchos creen que Dios puede perdonar simplemente porque Dios es bueno y porque es amor. Pero precisamente porque es bueno y porque es amor, no puede perdonar pasando por alto su justicia. Es por eso que dio a su Hijo, para que la justicia que merecían nuestros pecados la recibiese Él en nuestro lugar. Porque si eso no era así, no hubiese manera de que su amor hubiese llegado a nuestras vidas. Y con esto llegamos a las aplicaciones que esto puede tener para nosotros. Realmente, cuando hablamos del amor de Dios, debería impactar todas las áreas de nuestra vida. No hay una única aplicación que podemos sacar de esto. Esto debería conmovernos para que toda nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios. Pero vamos a resumirlas en dos aplicaciones. Primero, podemos y debemos confiar en Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No las que queremos, pero si ya nos ha dado lo más, nos dará lo que necesitamos, que Él considere que necesitamos. Hermanos, nunca olvidemos que vivimos en un mundo caído. Hay enfermedades, guerras, injusticias, corrupción, divorcio, muerte, traición y un sinfín de tragedias que suceden a nuestro alrededor. Muchas de ellas nos van a tocar personalmente, algunas muy duras de llevar. Y cuando eso llegue a nuestra vida, lo primero que vamos a ser tentados a pensar es ¿cómo puedo ver yo el amor de Dios en esto que me está sucediendo? Pues no olvides en lo que consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la promesa que tenemos en Él. El amor de Dios no consiste en que te librará de todas las circunstancias malas que sucedan en tu vida, sino que a pesar de ellas, debes recordar que Dios ya ha mostrado su amor para contigo. Y si ese amor ha sido recibido, podrás confiar que aún en las circunstancias más oscuras, el Dios que es amor te sostendrá. Te sostendrá y te llevará a la gloria con Él, por muy dura que sea la situación que estés pasando. Si estás en Cristo, Él no te va a dejar. Esto tendría que librarnos del desánimo, de la queja, de la amargura, de la falta de contentamiento, de la ira, de la avaricia, de la codicia, porque podemos confiar en un Dios que ya nos los ha dado todo. En segundo lugar, la aplicación para nosotros es que podemos y debemos amar a los demás. Nuestro amor por naturaleza es un amor egoísta, es un amor que no es amor. La gente cree que ama, pero
Cuando comparamos con el amor de Dios, nuestro amor es, así como no encuentro una palabra para describir en positivo el amor de Dios, tampoco habría una para describir lo poco de nuestro amor. Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces no solo has recibido el amor, sino que has sido capacitado para amar de verdad. Es cierto que no vamos a poder mostrar un amor tan sublime y perfecto como el de Dios en Cristo por nosotros. Pero cada creyente verdadero mostrará rasgos genuinos de ese amor y crecerá en ese amor conforme crece en su madurez, en su vida en Cristo. Así que por lo tanto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros en la iglesia, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. He aquí las aplicaciones para nosotros. Si Dios nos ha amado, mostraremos rasgos genuinos de ese amor para con los que nos rodean. Pero la pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer nosotros con ese amor que Dios nos ha mostrado? Es lo que veremos en los siguientes 2 puntos. Que solo hay 2 opciones. O lo rechazas o lo recibes. No hay más. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay un nivel intermedio. Aquí o recibes completamente el amor de Dios o lo rechazas. Segunda parte, los que rechazan su amor. El que en Él cree, en el Hijo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Una de las cosas que pensaba es que el mero hecho de que este sermón tenga un punto que se llame los que rechazan su amor es una verdadera tragedia. Sería más lógico pensar que después de ser expuestos a semejante amor todos quisiéramos recibirlo. Y sin embargo la reacción de la mayoría es rechazarlo. Hay que ser insensato, desagradecido y necio para estar en esta categoría. Vamos a ver las características de aquellos que no lo reciben. Bueno, en primer lugar, no creen en el Hijo. Y aquí vemos que el amor de Dios es exclusivo en alguna manera, exclusivo para aquellos que se han rendido a su Hijo Jesucristo. De esa manera no es suficiente creer en Dios para aceptar su amor. Tiene que ser por medio de la fe en su Hijo y de nadie más. Si tu confianza está en cualquier otro nombre que no sea en el nombre de Jesús, puedes estar seguro que estás bajo condenación. Pero por otra parte vemos que el medio para aceptar ese amor es la fe. El que en Él cree, vida eterna. El que no cree es condenado. No hay más opciones. Creer tiene que ser por la fe. Que no es otra cosa que las manos abiertas y agradecidas ante semejante regalo. De manera que alguien que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no abraza ese sacrificio por la fe e intenta completarlo con sus obras, también será condenado. Hay personas que creen en Jesucristo, que vino a morir por sus pecados, pero ellos tienen que añadir a ese sacrificio. Eso no es recibir el amor de Dios. Eso es escupirle en la cara al amor de Dios, diciéndole que no fue suficiente lo que Él ya hizo, que fue terrible. Hay una sola cosa que nosotros nos hemos ganado y que tú te puedes ganar delante de Dios: ira, justicia, muerte, condenación, pero no su amor. Eso es algo que no puedes ganar, solo lo puedes recibir con las manos vacías de la fe.
En segundo lugar, aquellos que rechazan su amor son aquellos que aman más las tinieblas que la luz. Y lo hacen así porque sus obras son malas. Y lo que esto quiere decir es que ellos aman lo que Dios odia. Ellos practican, se ocupan, se comprometen con lo que Dios aborrece. No se trata de una simple desobediencia, es un estilo de vida que reniega de los mandamientos y del carácter de Dios. Y no solo eso, sino que además de estar allí no quieren salir de esa situación. Por supuesto, esas personas nunca vienen a la luz. Pero peor aún, cuando la luz se acercó a ellos y hoy la luz de Cristo se está acercando a todos los que están escuchando. Cuando se acerca, la aborrecen. Y la aborrecen porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No quieren ser convencidos de pecado por esa luz porque no quieren abandonar su pecado. No quieren que nadie les diga que lo que está haciendo está mal delante de Dios. No quiere que nadie les convenza de que deben apartarse de ello. Quieren seguir viviendo para su propia gloria. Y lo terrible de esto es lo siguiente. Ya hablamos del infierno y vimos cómo es algo que nos estremece. Pero hay algo peor, y es que si sigues rechazando la luz de Cristo, en ese infierno tú no te vas a estar acordando de los pecados que cometiste. Principalmente no vendrá a tu mente todas tus mentiras, tu egoísmo, tu avaricia, tu adulterio, tu idolatría. Lo que estará viniendo a tu mente es que la luz de Cristo vino a ti y amaste más las tinieblas que la luz. Que cuando te estabas ahogando en ese oscuro lodo de tus pecados, el amor de Dios trajo una luz a tu vida para que vieses en el lugar tan miserable y peligroso que estabas. Y que además de eso no trajo solamente una luz, sino que puso a tu alcance unas cuerdas de amor para que te sujetases y salieras de allí. Y te vas a acordar que tu reacción fue darte la vuelta y sumergirte más en tus pecados. Y pensarás, ¿por qué no la sujeté? Eternamente. Lamentarás por siempre no haber tomado esa cuerda con todas tus fuerzas. Todo por tu incredulidad. Es lo mismo que hemos estado aprendiendo en Hebreos. ¿Recuerdan el pecado imperdonable? La incredulidad. Al final de cuentas, no irás al infierno porque eres pecador. Porque el pecado más grande y terrible de todos es rechazar el sublime amor de Dios en Cristo. Por eso Juan dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero tenemos que tener cuidado porque también esto es una gran advertencia para todos los que profesan ser cristianos. Leamos bien el versículo, porque no dice solamente que los condenados amaron las tinieblas y no la luz. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y lo que eso quiere decir es que exponiendo el mismo ejemplo, hay unos que sujetan con una mano la cuerda del amor de Dios y con otra mano la cuerda que les mantiene en la oscuridad de sus pecados. Estos no se dan la vuelta directamente, tienen una mano en un sitio y una mano en el otro. Pero así nadie puede ser salvo. Y lo peor de todo es que tu condenación será peor y tu lamentación mayor. Porque solo te faltó dejar tus pecados para abrazar por la fe a Cristo. Así que hermanos, no améis el mundo ni las cosas que estén en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay que volverse a él. Hay que darse la vuelta de nuestros pecados y abrazar su amor para salir de allí. Es una necedad rechazar un amor tan grande. Sobre todo porque la luz de Cristo, aunque expone tus pecados,
no viene para avergonzarte de tus pecados. Viene para que veas la situación en la que estás y así poder sanarte. Sin embargo, si la rechazas, en el día del juicio, ahí sí que pasarás vergüenza. Porque habrá un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos, las tinieblas, en las que igual nadie de aquí sabe en qué otro esté, pero Dios sí sabe en dónde estás. Pero hoy estás a tiempo de aceptar su amor y por eso te ruego que lo hagas. Para que seas como los que están en el tercer punto, que son los que reciben su amor. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ya con este último punto terminaremos. Vamos a ver las características de aquellos que han recibido verdaderamente el sublime amor de Dios. Bueno, en primer lugar, han creído en el Hijo amado de Dios. El que en él cree no es condenado. Estos son los que con sus dos manos y con toda su fuerza se han sujetado a la cuerda del amor de Dios, para así apartarse de su vida de pecado. En segundo lugar, nos dice este versículo que ellos practican la verdad. Intencionalmente y en respuesta al amor de Dios, buscan obedecer sus mandamientos en todas las áreas de su vida. En tercer lugar, estas personas se acercan a la luz. No solo se acercan a la iglesia, no solo se acercan a una doctrina, no solo se acercan a la Biblia, se acercan a Jesús en una relación personal con Él. Se acercan para que Jesús les alumbre, para que les muestre sus pecados y para que sean limpiados. Estos les dicen a Dios, como decía David: «Oh Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbrarás mis tinieblas». Y en cuarto lugar, aquellos que han recibido su amor, sus obras son hechas en Dios. He aquí la marca de un verdadero creyente. Viven de tal manera que todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, lo hacen todo en el nombre del Señor Jesús y dan gracias a Dios al Padre por medio de Él. Es decir, que cualquier virtud que ven en sus vidas lo ven no como un mérito propio, sino como algo que es hecho en Dios gracias a su amor y en su poder. En resumen, estas personas quieren darle la gloria a Dios en todo. ¿Cómo no lo vamos a hacer así después de haber recibido un amor tan grande? ¿Cómo no lo vamos a hacer así sabiendo que el Hijo, luego de entregarse, Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo y está en la posición de mayor honor, sosteniéndonos y resguardándonos hasta nuestro encuentro con Él? ¿Cómo no le vamos a dar toda la gloria al único que se la merece? He aquí una marca del verdadero creyente que ha recibido su amor. Uno de los momentos donde me siento más miserable es cuando alguien apunta una virtud en mí y no soy lo suficientemente agradecido para dirigir toda esa gloria al Dios que me salvó. Y deseo que nunca más me ocurra algo así. Que toda mi vida pueda ser una alabanza para la gloria del Dios que entregó a su Hijo a morir por mí. Termino. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No hay palabras humanas que puedan explicar el amor de Dios, pero ante lo que hoy hemos recibido por su palabra, solo tenemos dos caminos que podemos tomar. O rechazamos su amor para vivir como nos da la gana, amándonos a nosotros mismos y viviendo para nuestra gloria. Y de ser así, nos llevará al lugar más terrible de todos. O por el contrario, nos dejamos cautivar por su amor, lo recibimos con gozo, nos maravillamos ante Él y vivimos firmemente para la gloria de su nombre. Solo hay dos opciones. Te ruego que tomes la segunda opción. Amén. Vamos a orar y con esto en mente vamos a prepararnos también para celebrar la Cena del Señor, teniendo presente el gran amor de Dios por nosotros.